Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy estoy súper emocionado /, ya lo verán. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a tocar el corazón y los va a hacer suspirar. Ya el título lo anticipa, Serkan y Özge, la magia del amor que conquista. Mira su complicidad en vídeo. Y es que ¿quién no ama una buena historia de amor, verdad? Especialmente cuando es una historia que parece sacada de un cuento de hadas, pero que increíblemente es real. Hoy vamos a hablar de Serkan Ayolu y Özge Gürel, una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco. Y no solo por su talento en la actuación, sino por la forma en que se relacionan, por esa química que irradia y que traspasa la pantalla, por esa complicidad que los define. Vamos a analizar su historia, desde sus inicios, pasando por esos momentos que nos hicieron suspirar, hasta llegar a la consolidación de su amor, incluyendo su matrimonio. Y por supuesto vamos a deleitarnos con imágenes y vídeos que demuestran la complicidad que los une, porque el amor se demuestra y estos dos lo hacen a la perfección. Así que prepárense para un vídeo lleno de romanticismo, de risas, de momentos tiernos y sobre todo, de mucho, mucho amor. Antes de que empecemos de lleno, y ya que estamos aquí, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos en el canal, o incluso si ya nos conocen, pero aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, porque prometo que vienen muchísimos más sobre el mundo de las series turcas, sobre el mundo del entretenimiento, sobre historias de amor que nos inspiran, sobre análisis de personajes, sobre todo lo que a ustedes les gusta, y sobre todo, mucho contenido que estoy seguro que les va a encantar. Imaginen todo el contenido que viene. Suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad, ya somos muchos y queremos ser más. Y ahora sí, comencemos. La historia de Serkan y Özge es de esas que te hacen creer en el destino, en el poder del amor a primera vista, en esas conexiones que trascienden el tiempo y el espacio. Es una historia que te recuerda que el amor verdadero existe, que vale la pena buscarlo y cultivarlo. Todo comenzó en el set de la serie Kiraz Mevsimi, que en español se tradujo como Amar es primavera, o temporada de cerezas. ¡Qué nombre más romántico! Imagínense la escena, un rodaje y luces, cámaras, acción, y dos personas destinadas a encontrarse. El destino a veces es caprichoso, pero en este caso fue perfecto. Serkan Ayolu y Özge Gürel se conocieron trabajando juntos, interpretando a dos personajes que al principio no se llevaban precisamente bien. Él era Ayaz Dincer, un arquitecto guapo, exitoso y digamos, un poco engreído, con un ego considerable. Él era de esos hombres que a pesar de sus defectos, te conquistaban con su encanto. Y ella, Oyku Akar, una chica dulce, soñadora, con un corazón enorme y una creatividad desbordante. Oyku, con su inocencia y su perseverancia, era la contraparte perfecta para la personalidad de Ayaz. En la ficción, su relación pasó por muchos altibajos, por malentendidos, por celos, por obstáculos que parecían insuperables. Hubo momentos de alegría, de felicidad, pero también de tristeza y de dolor. Pero la magia que existía entre ellos, la química que se podía palpar en cada escena, era innegable. Era como si una fuerza invisible los atrajera el uno al otro. Y claro, esa química, esa conexión especial, trascendió la pantalla. Fue imposible de disimular. Era evidente que algo especial estaba pasando entre Ayaz y Oyku, y todos los que veíamos la serie lo sabíamos. Desde el principio, los rumores de romance comenzaron a circular. La prensa, los fanáticos, todos querían saber si esa chispa, esa complicidad, era real fuera de la ficción. Y como suele suceder en estos casos, al principio, ambos negaron cualquier relación. Claro, como si fuera fácil esconderlo. Decían que eran solo amigos, que se llevaban muy bien, que se apoyaban mutuamente en el trabajo, pero que no había nada más. Pero como dice el dicho, el amor no se puede ocultar, y en el caso de Serkan y Özge, fue inevitable que los paparazzi y los fans comenzaran a sospechar, y a atar cabos. Y con razón. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los pequeños gestos de cariño, todo delataba que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y así, poco a poco, la verdad salió a la luz. Los vieron juntos en eventos, compartiendo cenas románticas, paseando por las calles de Estambul. Y finalmente llegó el momento en que decidieron dejar de esconderse y gritar su amor al mundo.
¿Y saben qué? Fue hermoso. Fue un acto de valentía, de honestidad y de respeto hacia sus fans. Los medios de comunicación turcos se volvieron locos. Era el bombazo del momento. La noticia de que Ayaz y Öykü eran pareja en la vida real era la comidilla de todos. Portadas de revistas, noticias en televisión, publicaciones en redes sociales, todo hablaba de Serkan y Özge. Y claro, el público que ya los amaba como pareja en la serie enloqueció de alegría. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos, tomados de la mano, besándose, abrazándose. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Y entonces la gente, y me incluyo, enloqueció. Vimos cómo su amor crecía, cómo se complementaban, cómo se apoyaban en sus carreras. Vimos cómo se convertían en una pareja estable, que se acompañaba en cada paso que daban. Empezaron a compartir momentos especiales en sus redes sociales, fotos de viajes, de celebraciones, de momentos cotidianos que al final son los que hacen que una relación sea real y duradera. Esos pequeños detalles, esos momentos íntimos, son los que nos permiten ver la autenticidad de su amor. Porque al final una relación no se basa solo en grandes eventos, sino en el día a día, en las pequeñas cosas que hacen que dos personas se sientan unidas. Una de las cosas que más me gusta de esta pareja es la naturalidad con la que viven su amor. No buscan llamar la atención, no necesitan ostentar su relación. No son de esos que publican fotos cada 5 minutos, ni de esos que necesitan demostrar su amor al mundo a través de poses extravagantes. Simplemente se muestran tal como son, con sus virtudes y sus defectos, con sus risas y sus lágrimas. Con sus momentos de felicidad y sus momentos de desafío. Y esa autenticidad es lo que los hace tan especiales, tan cercanos al público. Es esa honestidad la que nos permite conectar con ellos y admirarlos aún más. Otra cosa que me encanta y que creo que es fundamental en una relación duradera, es cómo se han apoyado mutuamente en sus carreras. Ambos son actores talentosos y exitosos, cada uno con su propio estilo y sus propios logros. Y siempre han celebrado los éxitos del otro. Hemos visto a Serkan felicitar a Özge por sus proyectos, por sus nuevos roles, por sus premios. Y hemos visto a Özge hacer lo mismo con Serkan. Ese apoyo incondicional, ese celebrar los logros del otro, es algo que demuestra el amor y el respeto que se tienen. Y esa admiración mutua, ese respeto, es algo que se nota en la forma en que se relacionan. Es un ejemplo a seguir. Y por supuesto, no podemos olvidar la complicidad que tienen. En cada foto, en cada vídeo, en cada entrevista, se puede ver la conexión que los une. Se miran con cariño, se ríen juntos, se entienden con una sola mirada. No necesitan palabras para comunicarse. Es una complicidad que traspasa la pantalla y que te hace creer en el poder del amor verdadero. Es esa conexión especial que solo se encuentra entre dos personas que están destinadas a estar juntas. Esa complicidad es la que los hace únicos, y la que nos enamora a todos. A lo largo de estos años, hemos visto a Serkan y Özge crecer juntos, madurar juntos, y construir una relación sólida y estable. Han superado obstáculos, han enfrentado desafíos, y han salido adelante más fuertes que nunca. Han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Han demostrado que con esfuerzo y dedicación, es posible construir una relación duradera y feliz. Han demostrado que el amor es un trabajo en equipo, que requiere compromiso y que es un viaje constante. Y en julio de 2022, llegó el momento que todos esperábamos y suspirábamos, se casaron. Fue una ceremonia mágica, íntima y llena de amor, en la que celebraron su amor rodeados de sus seres queridos. La boda se celebró en Italia, un lugar romántico y especial. Las fotos del casamiento fueron espectaculares, dignas de un cuento de hadas. Todo era perfecto. El lugar, la decoración, el vestido de Özge, el traje de Serkan, y por supuesto, el amor que irradiaban. Demostraron una vez más que el amor entre ellos es real, es auténtico, es para siempre. Hoy en día Serkan y Özge siguen juntos, felices y enamorados. Siguen trabajando en sus carreras, siguen compartiendo su amor con el mundo, y siguen siendo un ejemplo de lo que es una relación sana y duradera. Siguen demostrando que el amor puede ser divertido, emocionante y sobre todo auténtico. Su historia nos enseña que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él, y que la complicidad, el respeto y la admiración mutua son la clave para construir una relación feliz y duradera.
Su historia nos inspira, nos llena de esperanza, y nos recuerda que al final, el amor es lo más importante. Y créanme, es un placer poder compartir estas historias con ustedes, porque al final, todos buscamos un poco de inspiración, un poco de esperanza, y la historia de Serkan y Özge nos la brinda. Su historia nos demuestra que el amor puede florecer en cualquier lugar, incluso en un set de televisión. Nos demuestra que el amor puede superar cualquier obstáculo. Nos demuestra que el amor verdadero es un tesoro que hay que cuidar y proteger. Y nos demuestra que con el amor adecuado la vida es mucho más hermosa. Así que, ¿qué les pareció la historia de Serkan y Özge? ¿Les gusta esta pareja tanto como a mí? Déjenme saber en los comentarios. ¿Cuál es su momento favorito de ellos? ¿Qué es lo que más admiran de su relación? Me encantaría leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes, qué sentimientos les despierta esta historia. Quiero saber qué es lo que más les gusta de esta pareja. Cuéntenme todo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo al recordar la historia de Serkan y Özge. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes, y me encanta saber que a ustedes también les gusta. Me gusta saber que juntos formamos una comunidad que celebra el amor y la felicidad. Me gusta saber que juntos nos inspiramos mutuamente. Si fue así, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Tenemos muchas más historias de amor, muchas más series turcas, muchísimos más análisis. Y muchísimo contenido más por venir. Muchas gracias por ver. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden. El amor siempre. El amor es la respuesta.